la jefatura que tengo a mi cargo del bloque legislativo del movimiento político WINAC, que hoy pues hemos convocado a las diversas instituciones que hoy nos acompañan, y el motivo de la citación, como se les hizo llegar a ustedes en los oficios que enviamos a cada una de las instituciones, es para conocer de qué manera son los procesos, la convocatoria y todo lo que conlleva a la integración de la instancia de sociedad civil en los consejos departamentales de desarrollo. Para nosotros es importante que hablemos de este tema, ya que, pues, como todos sabemos, se ha generado mucho de qué hablar. Y yo creo que es bueno que se haya provocado el hecho de cómo están integrados los consejos departamentales de desarrollo, porque creo que en muchísimos años ha pasado por desapercibido una instancia tan importante para el país, y creo que ahora nos pone en la palestra la necesidad de que realmente hablemos cuán importante es la participación de los consejos departamentales de desarrollo. Muchas gracias. Si encontramos que el espíritu de los consejos departamentales de desarrollo es justamente la priorización de los proyectos de desarrollo a los pueblos, a las comunidades y al desarrollo del país, y no puede pasar por desapercibido una instancia tan importante. Así que esa es la razón por la cual los hemos hoy convocado, para verificar la presencia de quienes estamos el día de hoy. Hemos citado a la ministra de Cultura y Deportes, a la señora Liby Gracioso Sierra, quien me indica que sí nos mandó una nota, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya hemos recibido el nombramiento de la señora ministra, y ella nos informa que designa su representación al licenciado Luis Rodrigo Carrillo Flores, que es viceministro de Cultura. Está, muy bien, bienvenido licenciado Rodrigo Carrillo, en representación de la señora ministra de Cultura. Al ministro de Gobernación, al señor Francisco Jiménez, también nos ha enviado una designación, y en este caso es a la directora de Asuntos Jurídicos de este ministerio, la magíster Lilian Karina Guerra Duarte. Bienvenida, magíster Lilian. Y también a la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, quien también ya nos hizo llegar una nota indicándonos que su representación lo designa en el señor secretario general de este ministerio, que es el licenciado Erwin Eduardo Velázquez Herrera. Muchísimo gusto, licenciado Eduardo, bienvenido. También a la Secretaría Presidencial de la Mujer, a la señora Ana Leticia Aguilar Teisen, que en este caso hemos recibido ya su designación, que designa a la licenciada Diana Nictesa Gastume Pais, subsecretaria presidencial de la Mujer. Bienvenida, licenciada Diana. Y a la señora ministra, pues no hemos recibido ninguna excusa, pero la tenemos acá, así que bienvenida, señora, a la viceministra. Perfecto. Y no sé si alguien más le acompaña. Asesores. Perfecto, muy bien. Bienvenida, viceministra, viceministra y asesores. Al gerente del Instituto Nacional de Cooperativas, José Luis Navarro Fuentes, no sé si había, ¿sí? Solo que no tengo ninguna designación acá, si me hace el favor de presentarse, y así pues queda constancia en nuestra acta. Sí, estimada diputada, mucho gusto, muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es José Luis Navarro, yo soy el gerente general del Instituto Nacional de Cooperativas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces tenemos prácticamente la representación del instituto a través de su participación, licenciado. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Entonces, ya una vez verificada la presencia de los funcionarios, pues yo les pediría que se pongan de pie para que hagamos la juramentación respectiva, derivado que es una citación que hoy tenemos designado a todos los funcionarios el día de hoy. Por favor, pongan su mano derecha a la altura del hombro. Señores funcionarios, funcionarias, ustedes han sido citados el día de hoy por el bloque legislativo WINAC para responder a los cuestionamientos que les serán formulados previo a concederles la palabra, y en cumplimiento a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, hago de su conocimiento que toda declaración vertida en la presente citación será bajo juramento solemne. ¿Juran responder con la verdad todo el cuestionamiento que les plantearé en la presente citación? ¿Juran conducirse con la cordura y moderación inherentes a su alta investidura? ¿Juran colaborar en lo que les sea solicitado en los acuerdos que se alcancen en la presente citación? Asimismo, es mi deber recordarles que la violación a cualquier parte de este juramento será constitutivo de delito, y será mi deber plantear las acciones legales que correspondan. Muchas gracias. Pueden tomar ustedes asiento.
Entonces, una vez verificada y hecha la citación, pues vamos a dar inicio concretamente a las razones por las cuales pues hoy los hemos convocado el día de hoy. Decía que según la Ley de Consejos de Desarrollo y su reglamento establecen los planteamientos para la integración de sociedad civil. Nosotros hemos identificado a algunas de las representaciones de sociedad civil, pues bueno, voy a aclarar que quizás nos faltarán algunas representaciones, pero en el caso de las instancias que hoy hemos recibido, pues en este caso sería al Ministerio de Cultura y Deportes, porque ellos tienen a su cargo la convocatoria, o más bien ustedes tienen a su cargo la convocatoria para representantes de pueblos indígenas ante los consejos departamentales de desarrollo. Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en virtud de que tienen a su cargo la representación del sector de trabajadores. A la Secretaría Presidencial y Organizaciones Campesinas, gracias, licenciado. La otra es a la Secretaría Presidencial de la Mujer, porque tienen a su cargo la representación de las organizaciones de mujeres, al Instituto Nacional de Cooperativas, que en este caso son a las organizaciones de cooperativas por las cuales nosotros hemos convocado, y al Ministerio de Economía, porque entendemos también que tienen a su cargo la representación del sector económico que están en estas instancias, y al Ministerio de Gobernación, entendería que pues, es el que vela por toda la legalidad y el proceso que corresponde a Gobernación. Y en este caso también a las organizaciones no gubernamentales que tienen representación en los consejos departamentales de desarrollo. Como digo, tal vez nos faltará alguna, pero pues aquí estamos tratando de identificar a la mayor parte de representaciones insisto, de sociedad civil, y por eso para nosotros era importante tener este espacio. Tenemos ya conocimiento que se han vencido algunas representaciones y otras están por vencerse durante este año. Pero bueno, esa actualización ustedes nos la van a ir diciendo conforme a la intervención de cada una de ustedes, porque necesitamos clarificarle al pueblo de Guatemala, insisto, de cómo están integrados y sobre todo representadas estas instancias, ya que debo de decir, y ahí sí, por ser en su momento, yo antes de ser diputada, yo fui representante en la instancia de consejos departamentales de desarrollo, y uno realmente se encontraba en ciertos momentos donde no veía la verdadera representación de todos los sectores, y parecieran que todo lo que se aprueba en esa instancia la hacen casi siempre, si no son los alcaldes, pues los que son representantes de las entidades públicas, y entonces se queda al margen la representación de esta legítima, que pues así debería ser, legítima representación de estas instancias, que debo de decir también procede a partir de la firma de los acuerdos de paz, donde se le empieza a dar de alguna manera cierta participación, no solamente con voz, sino con voto, para que decidan cuáles son las prioridades en estas instancias. Así que por esa razón vemos importante hablar de esta temática y para nosotros es fundamental. Así que pues, yo empezaría con la representación de la señora ministra de Economía, a quien pues vamos a pedirle que nos pudiera informar cómo es que se lleva a cabo estos procesos, principalmente cuando nos estamos enfocando a las asociaciones productivas que integran este sector, y por lo que entendemos está definido a los pequeños y medianos empresarios en esta instancia. Me gustaría tal vez que me informe un poco cómo se está llevando actualmente este proceso y si ya empezaron o van a iniciar, que nos pudiera informar de manera general este proceso que ustedes están llevando desde lo que le compete al Ministerio de Economía. Bienvenida. Gracias, señora diputada, un gusto estar aquí. Buenos días a todos y todas.
Antes que nada, permítame secundar su comentario y el tema de la importancia de los CODES, la legitimidad de quienes se sientan ahí y sobre todo la oportunidad que hay de que a través de ese mecanismo podamos llevar bienestar y progreso. Entonces, le agradezco esta convocatoria, yo creo que es fundamental y me da mucho gusto que la esté haciendo. Creo que nos llama a todos a pensar en que podemos hacer de este proceso algo participativo y muy incluyente. En cuanto al proceso desde el Ministerio de Economía, si me permite, quien explicaría el proceso pues con la legalidad pertinente sería mi asesor legal Julio Prado, si puede tomar la palabra. Muchísimas gracias. Está bien, vamos a dar la palabra al licenciado. Muchas gracias, buenos días, diputada, buenos días a los demás integrantes de esta mesa. Justo como decía la ministra, nosotros tenemos también estas mismas preocupaciones que ahora se han expresado, especialmente en cómo volver más democrática esa elección. Lo que nos encontramos al revisar el proceso anterior es que el nombramiento aún está vigente de los representantes de nuestro sector hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, que a partir del 1 de enero del 2025 tendríamos que tener un nuevo representante titular y suplente en cada uno de los consejos departamentales de desarrollo. Para esto, la convocatoria prudentemente podrá ser lanzada en el último trimestre del año, pensando, creo yo, en la capacidad de poder convocar más abiertamente a los empresarios pequeños y medianos de cada departamento y que puedan acudir como acudieron a la elección de gobernador en cada departamento en forma masiva, cosa que no habíamos visto antes y que esperamos que ocurra en esta ocasión. Los requisitos para poder participar de esas asambleas y poder ser electos son los mismos. Es decir, es el mismo listado de requisitos para poder participar en la asamblea y elegir miembros representantes como para poder postularse, y es ser comerciante. Para nosotros, como los regentes de este tema, esto significa básicamente un requisito, y es que tengan la patente de comercio. Si la persona cuenta con la patente de comercio y esta es una persona jurídica, tendrá que tener también la representación legal de esa entidad. Y si es una persona comerciante individual, entonces tendrá que tener su DPI. Son requisitos muy sencillos y no quisiéramos tampoco agregarle más, porque entonces elevaríamos el mural para poder atravesarse y poder elegir y ser electos. Perdone que le interrumpa. Es decir, que entonces ahí se contemplan las dos figuras, una figura jurídica individual y colectiva. Es correcto, sí, porque como los comerciantes pueden ser personas jurídicas e individuales, a partir de ahí, digamos, se puede tomar en cuenta a ambos siempre y cuando tengan patente de comercio. ¿Y así ha sido siempre? Así ha sido siempre. ¿Sí? Digamos, como el Código de Comercio define quién es comerciante, y esto nos lleva precisamente, la ley de consejos de desarrollo urbano y rural nos lleva precisamente a esa definición de comerciantes. Eso es lo que se ha requerido en los procesos anteriores. Ya. Entonces, la figura es amplia, por lo que entiendo. Y Es ahí correcto. participan todos ellos. ¿Y existe algún, con base al registro que ustedes llevan, eso se hace? ¿Hay algún cotejo que se hace al respecto? No se hace un registro previo porque como solo se hace para la asamblea, entonces la asamblea misma ahí requiere, digamos, que la convocatoria salga con anticipación para hacer el registro solo para esa asamblea. No es que, digamos, sea para registrarse en un órgano permanente quienes vayan a participar, sino pueden participar solo en la elección. Entonces, la calificación de los requisitos se hace entre la convocatoria y la asamblea, que yo creo que se ha hecho en octubre, que puede ser un buen mes, principalmente por el clima, ¿verdad? Y evitar que algún bloqueo en carretera por las cuestiones de deslaves y demás sea una imposibilidad para que puedan acudir a las asambleas, o la lluvia o lo que sea. Creo que ese sería un buen mes, porque sería 3 meses antes de que tengan que tomar cargo. Para ello, el Ministerio de Economía, a través de la ministra, delega en cada uno de los departamentos un funcionario que lo que va a hacer es
tomar nota de la legalidad de las asambleas que van a ocurrir. Es decir, nosotros servimos como un conducto para que esas asambleas puedan formarse, puedan elegir y el resultado pueda ser llevado hacia los órganos correspondientes para su posterior nombramiento. Entonces, más o menos esas son las generalidades y hasta ahorita lo que tocará entonces es pensar en esa convocatoria amplia que tendrá que hacerse en el último trimestre del año. Sí, una pregunta, licenciado, respecto a esto, solo porque aquí hay algo que aplica para todos, ¿verdad? Y es que así como está la ley de consejos de desarrollo, está el reglamento, pero también hay resoluciones emitidas, en este caso, por tanto Sequeplan y CONADUR, ¿verdad? CONADUR, quienes son los que emiten resoluciones que van aplicados a este tipo de procesos de elección. Entonces, esto que usted menciona viene justo en la línea de esta resolución de CONADUR, ¿no? En cuanto a los tiempos que aquí establece, porque nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno para los distintos procesos que ustedes llevan. Solo quería corroborar que así fuera, ¿verdad? Correcto, aunque no son vinculantes por decisión hacia el ministerio, sí sirven también de base para que esto ocurra de esta manera más prudente, como le decía, en octubre, por las condiciones especialmente climáticas. De hecho, en la última convocatoria se estaba atravesando por un fenómeno climático y parte de la convocatoria también incluía la posibilidad de realizar la asamblea otro día si no se llegaba al quórum. O sea, hay que ser precavidos igual con eso. Muy bien. Licenciado Eduardo, usted quería agregar algo respecto a esto. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, señora diputada. Este acuerdo gubernativo número 461-2002 sí establece fechas específicas, porque dice que en el nivel departamental es en los primeros 10 días del mes de octubre, en el nivel regional en los primeros 10 días del mes de noviembre y en el nivel nacional en los primeros días del mes de diciembre. Entonces sí tendríamos que observar esa temporalidad. Gracias, diputada. Aunque también, como decía el licenciado, esta es una observancia general, pero también puede no darse por alguna otra circunstancia. O sea, ¿cómo usted lo interpreta ahí? Porque según escuchaba de parte del licenciado decía que no era vinculante, ¿va? ¿Cómo lo entendemos? Por esa razón es que hay una temporalidad de 10 días para poder hacerlo. Entonces, si nosotros convocamos para el 1 de octubre, por ejemplo, entonces tenemos 9 días todavía para poder volver a realizar el proceso, porque hay que hacerlo, la convocatoria hay que hacerla con 5 días de anticipación. Entonces, sí, digamos, hay un margen ahí para poder jugar con ese tiempo. Y como tenemos, digamos, por la ley de consejos de desarrollo, la obligación de elegir para que el 1 de enero tomen posesión, entonces sí tiene que hacerse en esta temporalidad establecida en el acuerdo gubernativo. Tenemos un parámetro, digamos, de tiempo que nos permite, siempre y cuando, ajustarnos a ese parámetro que establece este acuerdo. Ministra. Muchas gracias, diputada. Pensaba que independientemente del respeto, obviamente, que tenemos que tener a los tiempos establecidos y los días, creo que es una oportunidad también para que todas las instituciones acá, no sé qué piensa usted, pudiéramos empezar a hacer no quiero decir una campaña, pero sí una información desde ya para ampliar las posibilidades de que más personas que todavía tal vez no están cumpliendo están a medio camino en su patente de comercio puedan hacerlo. Porque lo que queremos y es lo que más nos entusiasma de esto es que se abra esa ventana, ¿verdad?, de representación y legitimidad. Entonces creo que ahí cuentan con el apoyo del ministerio, las sedes que tenemos y las personas del viceministerio de la MIPYME, por ejemplo, que es realmente nuestro brazo en campo, y algunas representaciones del registro mercantil, como para empezar a generar esta observancia de que se viene esta oportunidad. Entonces, ofrecer que nos ponemos a la orden. Gracias. Muy bien. Gracias, ministra. Tomándole la palabra, creo que ese debe ser como el fin, ¿no?, que deberíamos ir persiguiendo,
En este caso, tomando en consideración que es una nueva gestión gubernativa la que entra con y casualmente, bueno, digámoslo casualmente, pero este año pues son el vencimiento de estos periodos, que bien cabría esa posibilidad, porque creo que dos cosas son las que se cuestionan mucho en estos espacios. Primero es la legitimidad de la representación de quienes están en esos espacios, que si es producto de una asamblea donde participa la mayor parte de representación de quienes son los convocados, pues ahí gozaría de legitimidad la persona, pero es lo cuestionable quiénes son los que participan, porque pareciera que a veces es una rosca donde son los mismos y hoy le toca a fulano y el otro periodo le toca a fulana y luego regresa el otro fulano. O sea, esa es la práctica que no es el espíritu pues de la ley. Entonces, ¿cómo vamos primero hacia un proceso más amplio de participación? Pues ya que eso fue lo que generó el tema de los gobernadores, pero lo otro es la amplia participación también, para que no se vea que es un círculo reducido o limitado, y entonces eso también, cuando esa percepción se da por parte de la población, lejos de que motive, más bien frustra y desmotiva la participación, porque entonces eso no genera, y eso afecta finalmente pues a nuestra llamada democracia, porque entonces no están los que deberían realmente participar. Y ese es como la idea también nuestra de cómo abrir esta reunión, hablar de este proceso, pues también para que este proceso sea mucho más amplio y participativo. No está aquí nadie de CGPLAN ni nadie de la CEP, pero creo que puede ser otro momento en donde, resultado de esta reunión, pues sin duda podremos ver otro espacio con ellos para hacerles estos planteamientos. Por lo menos avanzamos con lo que hoy podemos iniciar en este proceso. Entonces, señor asesor, porque usted es el que tenía la palabra hace un momento, a mí me gustaría, ¿ustedes no han hecho una radiografía de quiénes participaban o una evaluación un poco de ese proceso antes de que iniciemos un proceso nuevo? Porque creo que sería importante saber un poco qué antecedentes hemos tenido al respecto. Gracias, señora diputada. En efecto, cuando se dio la elección de gobernador, desde la asesoría lo que hicimos fue revisar quiénes estaban participando en los consejos, y a lo mejor esa sensación que queda en la población de que la elección, digamos, no ha traído como consecuencia una representación de legitimidad, es quizá porque los mismos representantes se suelen repetir muchas veces. Entonces, digamos, nosotros estamos atentos a eso, y lo que queremos justamente es, como dice la ministra, darle publicidad a estas elecciones. Yo creo que eso es lo que ha faltado. Si bien las publicaciones de las convocatorias se han hecho tal como lo ordena la ley en los medios de comunicación correspondientes, creo que los medios de comunicación ahora se han quedado cortos y necesitamos también una campaña en redes sociales donde podamos convocar a la gente que llena los requisitos y que pueda acudir a la asamblea. Entonces se ha hecho, y precisamente el diagnóstico es hacer que más gente participe en las asambleas, porque son ellas quienes deciden quién va a representarles como titular y suplente. Y criterios que establecen el proceso. Usted decía hace un momento que se abre ese es el plan que tienen ustedes, abrir una convocatoria en donde entrarían todos aquellos que son comerciantes individuales o persona jurídica, y en ese sentido todos deberían de participar. ¿Hay algún perfil, criterios establecidos para esto, de lo que establece ya la norma, o es a criterio de la institución? En las elecciones pasadas lo que ha ocurrido es que es una asamblea abierta donde no hay más requisitos que los que le había adelantado antes, que ser comerciante. No hay como una tabla de valoración como en otras elecciones donde los candidatos tienen que estar sujetos a esa tabla, sino más bien solo la decisión de esa asamblea.
Creo que ahí de lo que busca la ley y el reglamento es fomentar el liderazgo de los representantes entre las demás organizaciones que están participando. Entonces, por eso creo yo que tiene una buena naturaleza y buen espíritu la norma, porque lo que busca es justamente eso, que haya liderazgo ahí. Ah, ya. Y ahora, la convocatoria, ¿cómo se ha hecho y cómo se hace? Porque ese es un tema que voy a platicar con cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen ustedes esa convocatoria en el caso particular del Ministerio de Economía? Revisando el expediente de la última convocatoria que se hizo hace 2 años, lo que encontramos es que justamente se publicó en el diario oficial y también se hizo algunas publicaciones en las redes sociales del ministerio. También se hizo no solo en el diario de Centroamérica, sino también en otro diario de circulación local. Y estos avisos pues salían, como lo adelantaba el licenciado acá, con los 5 días de antelación a la asamblea. Sin embargo, creo que, digamos, ahora hay más medios de comunicación que los órganos institucionales están haciendo uso. Creo que las plataformas ahora más novedosas no son necesariamente Facebook, que es donde se publicó esta convocatoria anteriormente, sino que puede usarse no solo las mismas redes que el ministerio ha usado para comunicar sus otras circunstancias, como TikTok y demás. Entonces creo que eso nos va a dar otros alcances. Es de manera general entonces la convocatoria, no es así dirigida a alguna... Por departamento. Ya. Y eso a través del mecanismo, las plataformas de redes sociales, hasta sí, aquí. y los cuál canales es oficiales. eso es lo que han hecho, digamos, y ahora cuál es el plan que ustedes tienen como para masificar esta convocatoria, que entiendo la idea que decía la ministra es que sea una amplia participación. ¿Cuáles son como otros planes que permitan que participe la gente y que se entere de todo este proceso, va? Sí, yo creo que la ministra ya lo adelantaba y le voy a dejar la palabra también, pero es eso justamente, el pensar en que no tendrá que hacerse solo la convocatoria, sino una campaña previa de concientización de la importancia de los consejos, de su relevancia y la capacidad de influir en la política pública que tiene el ciudadano a partir de su participación en estos consejos. Entonces, justamente eso, y pues le dejo a la ministra la guía para que nos diga por dónde podemos ir también. Gracias. Como esto estaría siendo un poco diferente, ¿verdad?, de cómo se ha venido haciendo tradicionalmente, y sí dejar claro que en el respeto de la ley y el reglamento, pero ver maneras más creativas de promover que las personas se sientan con la capacidad de aportar, y eso se tiene que hacer a través de una campaña que visibilice las oportunidades que hay de estar en una entidad, en una estructura como esta. Nosotros podemos, por supuesto, compartir ideas. Usted nos dirá, diputada, cómo lo manejamos, porque somos muchas las entidades que estamos involucradas y tenemos que tener el mismo mensaje, la misma intención y los recursos que hayan aquí entre todos para que tengamos la capacidad de llegar a nivel nacional. Nosotros tenemos en algunos departamentos representación, pero no en todos. Entonces creo yo que antes de decir vamos a convocar como equipo acá, tenemos que organizarnos muy bien y todos tener la claridad de a dónde queremos ir, dar el mismo mensaje con nuestras mismas comunidades y a través de nuestras instituciones pasar el mismo mensaje y ver a nivel legal qué podemos hacer para... Aprendimos del tema de los gobernadores, pero tampoco queremos que se nos vuelva algo como, ¿verdad?, que se atrase, porque, ¿verdad?, lo que ya sabemos. Yo creo que hay una oportunidad interesante de colaborar para hacer algo efectivo, empezando ya, ¿verdad?, porque octubre está a la vuelta. Gracias. Estamos a unos meses ya del proceso, entonces es necesario afinar estos aspectos. Bueno, vamos a dejarlo por acá con el Ministerio de Economía. Pasamos con el Ministerio de Trabajo. Ya yo hace como 3 semanas estuve en Quetzaltenango y nos hablaron algunos sindicatos de trabajadores
que también han participado en este proceso. Ellos, pues la expresión que nos manifestaron en esa reunión que estuvimos es, vemos que se está ampliando un poco la participación, porque veíamos anteriormente en los años que sí se nos cerraba mucho el nivel de espacios. Entonces, pues ese comentario me lo hicieron hace un par de semanas, y ahora que estamos acá con la representación del Ministerio de Trabajo, me gustaría que nos informe cómo está este proceso. Licenciado Eduardo, le dejo la palabra. Gracias, diputada. Un saludo de parte de la señora ministra, y excusándose por no poder estar acá con usted por compromisos adquiridos con anterioridad. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de la mesa. Al Ministerio de Trabajo le corresponde la elección de un representante de las organizaciones de trabajadores y 2 representantes de las organizaciones campesinas. En el caso de estos representantes, ambos cuentan con suplente. Las entidades, digamos, responsables de convocar en los departamentos, en el caso de estas 2 organizaciones, pues es al Ministerio de Trabajo, como lo mencioné anteriormente. Las personas duran en sus cargos 2 años, y a partir del 1 de enero de 2025 en el presente caso. Las elecciones, como ya lo había mencionado anteriormente, en el nivel departamental los vamos a hacer los primeros, según el acuerdo gubernativo que mencioné anteriormente, los primeros 10 días calendarios del mes de octubre. Nosotros estamos preparando una programación de esas asambleas, en virtud de que en el año 22, que fue la anterior elección, hubo algunos problemas. Entonces lo que queremos lograr es que en la mayoría de asambleas esté su servidor presente para poder tener mejor control en el desarrollo de estas asambleas. ¿Y qué problemas son los que ustedes identificaron la vez pasada? Sí, fíjese que, digamos, aquí tengo una lista de los asuntos que se dieron. Uno es que las organizaciones sindicales pretenden participar todas las filiales que hay en el departamento, y acá pues es un voto por organización. Entonces el sindicato es uno y entonces solo tiene un voto, pero ellos quisieron participar todos, y en el caso de Quetzaltenango pues no se pudo llevar a cabo la elección por ese problema de que hubo un sindicato que pretendía acreditar a todas las organizaciones sindicales, a todas las filiales. Al no permitírseles, pues entonces crearon un problema y no se pudo llevar a cabo la elección. Es que lo que sucede es que, digamos, ni en la ley ni en el reglamento existe una definición o una determinación de cuáles son los documentos que deben presentarse. Entonces uno lo que tiene que hacer es una integración de la ley. En el caso de las organizaciones representantes de trabajadores, pues el Código de Trabajo, y ahí nos dice que se acredita con el nombramiento del comité ejecutivo. Entonces puede participar el comité ejecutivo en pleno, si así lo quisieran, pero solo con un voto, ¿verdad? O pueden delegar en una persona, pero esa delegación tiene que ser en una reunión de consejo, de comité ejecutivo. Entonces, nosotros ya tenemos clara esta disposición. Cuando nosotros llegamos al lugar, tenemos que explicarlo. Y porque, digamos, ahorita nosotros en Quetzaltenango acabamos de hacer una elección para completar el periodo del representante de los trabajadores, y como en anteriores oportunidades habían intentado participar las filiales, en esta oportunidad también quisieron hacerlo. Entonces, al explicarles de que no podían participar, pues entonces dijeron, bueno, entonces nos retiramos, ¿verdad? Y ya solo participaron una persona por organización sindical. La otra es qué entidad o institución debería acreditar a la organización. No existe en la ley esa determinación. Únicamente la ley dice que quien convoca es el que va a faccionar el acta de la asamblea. Obviamente, nuevamente, al hacer una integración, si a mí me toca como Ministerio de Trabajo
faccionar el acta, a mí me tocará verificar las acreditaciones. Obviamente eso no está en la ley ni en el reglamento, pero al hacer esa integración, pues así es como debe resolverse. Luego dice cuál es el documento legal que acredita la representación de las organizaciones de trabajadores. Entonces, acá la respuesta es que, de conformidad con el artículo 214 y 223 del Código de Trabajo, es el comité ejecutivo el que tiene la representación del sindicato, y este puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar la representación en uno o varios de ellos. Y la última es que ¿cómo proceder si en un caso las organizaciones presentan documentos distintos a los legales para participar? La respuesta es, pues, no se les puede acreditar, ¿verdad? Entonces, estas son, digamos, algunas de las preguntas que a nosotros como ministerio nos realizaron de algunos casos. Una pregunta al licenciado Eduardo. En este caso, bueno, porque como usted bien decía hace un momento, incluso en la normativa específica de los consejos departamentales de desarrollo no establece así a detalle quiénes, cómo y qué. Exacto. Es muy general. Sí. O sea, aquí estoy ubicada yo en el artículo 9 y la convocatoria, en el caso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones campesinas. Ustedes tienen dos figuras que sería elegir, sí, con base a la convocatoria, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero en este caso estamos hablando de organizaciones. Sí. O sea, no, caso distinto al Ministerio de Economía, que ahí sí, a pequeños y medianos empresarios y asociaciones, que ahí el tema de lo comerciante, ¿no? Pero en este caso sí son organizaciones que, si bien es cierto, sí ustedes han tenido esa dificultad con las organizaciones sindicales. Ahí es un tema que sí deberían ustedes cuidar, de cómo se acredita precisamente esa representación de organización sindical. Sí. Y eso ustedes sí tienen el control, porque son quienes tienen a su cargo las organizaciones sindicales que están en el Ministerio de Trabajo. O sea, yo ahí creo que no habría problema si ustedes tienen un control efectivo. Sí. Nosotros, mejor dicho, el secretario general, que soy yo, voy a hacerle la propuesta a la señora ministra para que lleve este tema al CONADUR, para que el CONADUR, estas respuestas yo las hice en mi calidad de abogado y en mi calidad de secretario general y en calidad de responsable del proceso, pero sería mejor si CONADUR emite un punto resolutivo y diga esto, en lugar de decirlo yo o en lugar de decirlo el ministerio, ¿verdad? Entonces, en el caso de las organizaciones campesinas, nosotros lo que hacemos es que le pedimos al registro de personas jurídicas un listado de cuáles son las organizaciones campesinas que están organizadas, y ya lo tenemos. En el momento de la asamblea, pues llega una organización y nos acredita su representación. Pero como nosotros ya llevamos un listado, entonces nosotros verificamos si efectivamente existe, porque podrían darse falsificaciones también. Ahora, ahí es donde ya me confunde un poco, porque estamos hablando de organizaciones de trabajadores y organizaciones campesinas. En este caso, el Ministerio de Trabajo tiene un registro, un control de organizaciones campesinas, o cómo lo coordinan ahí, porque los sindicatos sí sé que están registrados ahí, ¿verdad? Lo tiene el registro de personas jurídicas. Entonces a ellos les pedimos la información. Pero ese sería el REPEJO, ¿no? Que es el Ministerio de Gobernación. De Gobernación. Ah, ok. O sea, a través de ese registro ustedes se basan. Sí, nosotros a finales del mes de septiembre vamos a estar solicitando esa información para llevarla el día de la elección. Porque podría ser que llegue una organización
que quiera participar, y entonces nosotros verificamos y efectivamente está inscrita como una organización campesina, ¿verdad? Sí, y un poco la duda es por qué se la pasaron al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? El tema bueno, sé que hay una vinculación ahí laboral, pero no es la materia propiamente del Ministerio de Trabajo, pero bueno, así está la norma, ¿no? Exactamente. ¿Algo más que usted nos quiera informar sobre ese proceso, licenciado Eduardo? Sí, muchas gracias. En el caso del Ministerio de Trabajo, digamos, nosotros vamos a elaborar una campaña, el Departamento de Comunicación Social, que va orientada exclusivamente para estos dos sectores, para trabajadores y campesinos. Y vamos a pedirle colaboración al canal de gobierno y le vamos a pedir también apoyo a usted en el canal del Congreso de la República para que en estos dos canales se pueda transmitir esta convocatoria, de tal manera que podamos abarcar toda la República. Nosotros hacemos nuestra campaña de comunicación en todas las redes sociales del departamento, en las radios del departamento, de tal manera que sí ha habido bastante participación. En este último evento que llevamos a cabo, en este año llevamos 2 eventos, uno en Jutiapa y uno en Quetzaltenango, pero como es solo para completar el periodo, que es de junio a diciembre, no hubo demasiado interés. Pero estoy seguro que en octubre sí va a haber bastante interés y sí participan muchas organizaciones de trabajadores y muchas organizaciones campesinas. Una pregunta ahí, entonces, de ahorita solo estos 2 únicos casos y a partir de octubre todo, aplicaría para todos, sería. Sí, es que en estos 2 departamentos, que fue Jutiapa y Quetzaltenango, fue porque quedó acéfalo el nombramiento, entonces por eso fue que se hizo una convocatoria únicamente para estos 6 meses, pero a partir de octubre los 22 departamentos convocamos para la nueva elección del periodo 2025-2027. Bueno, muy bien, muchas gracias, licenciado Eduardo, ahí por la aclaración de algunas informaciones. Pasamos ahí con Ministerio de Cultura. Sí, pasemos con el Ministerio de Cultura, ahí viceministro de Cultura, licenciado Luis Carrillo, cuéntenos cómo está la representación y el proceso, en este caso particular, de pueblos indígenas en los CODERES. Bueno, buenos días a todos. A nosotros, a diferencia de las demás organizaciones e instituciones de Estado, nos tocan hacer 53 asambleas. La mayoría le toca 22. A nosotros nos tocan 53 porque es la pertenencia lingüística y territorial. En algunos lugares como Huehuetenango alcanzamos hasta 9 grupos lingüísticos, o en Sololá, que son 3 grupos lingüísticos, igual que Chen. Entonces, a nosotros se nos hace un poco complicado hacerlo en el término de a partir del 10 de octubre, considerando que el mandato es que tenemos que hacer la convocación con un mínimo de 5 días y un máximo de 8 días por los distintos medios de comunicación que se tengan, redes sociales, radio, televisión, cable, siempre y cuando se deje constancia de esta comunicación y esta convocatoria, así lo manda el 7/2022. Para esta tenemos una logística muy grande, tenemos 16 equipos conformados por 5 gentes, 4 de ellos 029 y los otros son 011 o 021 para que puedan faccionar el acta correspondiente, que luego se tendrá que trasladar a CGPLAN y a la Secretaría General. La complicación que nos da es porque si hay alguna impugnación de alguna de las asambleas, nos da un término de 20 días como máximo para volverla a convocar, y esto haría que en la representación regional y en la nacional estos representantes no aparezcan porque tenemos que cumplir con eso. Entonces esto complica un poco, por eso en vía la mesa de pueblos indígenas de CONADURO nosotros solicitamos un punto resolutivo en el cambio para que fuera efectivo las convocatorias a partir de julio.
y no a partir de octubre, para que se dieran con más tiempo y pudiéramos llegar a buen fin. Pero el punto no fue determinante en el último CONADUR y estamos pendientes de que se nos diga si podemos adelantar o no la fecha para poder cumplir con estas 53 asambleas, que, como les digo, pues nos da una complicación alta porque considera la regionalidad geográfica y la lingüística también. Viceministro, ustedes ya tienen calificado el número de asambleas, 53 asambleas Sí. que tendrán que hacer en todo el país. ¿Ya se vencieron todas o vencen en el mismo periodo? No vencen en el mismo periodo, ya. ¿Cuándo? En 31 de diciembre, porque los nuevos Todos, las elegidos- 53 comunidades lingüísticas, sí. En este caso, sí. Sí, ajá. Ya. Entonces, todos entran en el primer día hábil del mes del año Enero. 2025 y la representatividad llega hasta el CONADUR, donde hay 4 representantes mayas, uno garífuna y uno xinca. Chinca. Entonces, usted decía ahorita que ya hicieron esa petición en concreto de que se pudiera adelantar y no esperar hasta octubre, que Sí. según ustedes ya visualizaron, necesitan un tiempo antes. Claro, para poderlas hacer y poder tener la posibilidad de tener un tiempo perentorio para esperar alguna impugnación y no que trase el tiempo para las elecciones regionales y nacionales. Entonces, pero no nos han dado respuesta porque este es un mandato y tiene un punto resolutivo que tiene que aprobar CONADUR en Asamblea General, y en la última, que fue hace una semana aproximadamente, no pasó. Muy bien, bueno, eso digamos es un tema que está pendiente y que se nos tiene que resolver, en este caso. No, si no, CONADUR. nosotros estamos Si no, en base a este nosotros acuerdo. estamos preparados para trabajar a partir del 10 de octubre como manda la norma. Ya, y ahora, ¿cuál es el proceso de convocatoria que hace el Ministerio de Cultura para estas asambleas, viceministro? Pues miren, nosotros el proceso es antes, durante y después. Antes porque hacemos una serie de, una estrategia de comunicación local en la que involucramos a las páginas del Ministerio de Cultura y Deporte, las páginas de la Secretaría de Comunicación Social, las iglesias de los lugares, las gobernaciones, las alcaldías y las organizaciones de la población. Luego hacemos la convocatoria que ya es oficial, que es con un mínimo de 5 días y un máximo de 8 días antes de la asamblea. Y al final, ya en el mes de enero, nosotros le damos una comunicación específica a la gente que ya fue electa para que conozca cuál es el mecanismo y cómo se debe conducir ya siendo una persona electa dentro del CONADUR. Ahora, ¿a quiénes, ahí está la gran pregunta, ¿a quiénes se convoca para temas de pueblos indígenas? A las organizaciones, en lo particular, a los representantes de organizaciones indígenas, pero también pueden llegar de manera particular y personal cada quien. Nosotros lo que hacemos es facilitar la asamblea y ya son los asambleístas quienes deciden incluso la manera en que tienen que votar. En algunos casos se ha votado en un pizarrón, otras veces se ha utilizado piedrecitas. O sea, los mecanismos de elección los escogen los asambleístas. O sea, va dirigido no solamente a las organizaciones. No. O sea, pueden participar personas individuales. Sí. Pueden participar todos los que se identifiquen en el grupo lingüístico que se está tratando. Entonces, sí digamos, en algunos casos hemos tenido problemas, digamos, en San Marcos, que se identifican como MAM, y así están en su DPI, pero no son hablantes de MAM. Entonces, eso la misma asamblea es la que depura y designa de si lo consideran como miembro de la comunidad lingüística MAM o no. Ese es el problema que ha habido, porque ahí, digamos, cómo hacemos ese nivel de representatividad, que es lo que pues se cuestiona mucho en la participación, principalmente ahora cuando hablamos de las organizaciones de pueblos indígenas. Pues ahí sí todos sabemos, quienes ahora estamos al frente de todo este proceso y vimos y fuimos testigos de cuán difícil fue todo el proceso ahora de transición
en este nuevo gobierno, y pues una de las representaciones fundamentales ahora han sido los pueblos indígenas. Pero también cómo aseguramos, porque estos espacios, lo cuestionable es eso, o sea, ¿quiénes están representando? No se conoce quiénes son los representantes, no se sabe cómo llegaron a ser electos durante la asamblea, y mucho menos están identificados con la población en este sentido. O sea, yo sí creo que el Ministerio de Cultura y Deportes sí debería ser como un ente que al menos convoque, no solamente a las organizaciones y a las personas de carácter individual, sino cómo hacemos que esa representación tenga la mayor legitimidad y participación, porque no quería decirlo, pero lo tengo que decir. El hecho de que, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT nos habla también de una representación de pueblos indígenas. ¿Cómo hacemos también para que, y eso es un convenio pues ya ratificado por el Estado de Guatemala, en donde también nos caracteriza, y ahí habla justamente la participación de los pueblos indígenas en todo el quehacer del desarrollo del país y del Estado, pero ustedes no ven esa parte, por lo que veo. Lo que sucede es que la norma no manda con exactitud si son organizaciones o no, porque en esto nos establece una amplia base, porque pueden participar individuos a lo particular. Toda su representatividad, todos sus datos se hacen constar en el acta. Entonces, creo que por eso lo dejaron de esa manera en el acuerdo 2002. Y aquí dicen: la entidad responsable de convocar a representantes de instituciones o sectores no gubernamentales con el apoyo de las gobernaciones departamentales, el Ministerio de Cultura y Deportes, a los pueblos mayas, Xinca y Garífuna. Ese es el dato en la norma, y entonces por eso es tan amplia la participación en el caso de la... Aunque aquí dice a los pueblos maya, Xinca y Garífuna. ¿Sí? O sea, no está diciendo a organizaciones, ¿verdad? O sea, cómo... Ahí creo que es donde también hay que ir pues tendremos que ver ese vacío que existe, ¿verdad? Porque es un vacío que hay en la norma, que no manda que sea organizaciones puramente, ni tampoco que solo sea a lo particular. Entonces, ¿ustedes no han hecho esa evaluación que realmente caracterice esa representación? Nosotros nos regimos por la norma, y si usted me menciona eso, es que hay un vacío en la norma, que tendría que ser muy puntual diciendo si hay participación individual o solo hay participación de organizaciones indígenas. Sí, porque ese criterio que usted acaba de mencionar, que se convoca a las organizaciones y se convoca a las personas de manera individual, va más allá de lo que está aquí establecido en la norma, ¿va? Sí, o sea, aquí nos lleva a a lo que yo quiero ir es, aquí nos lleva a un debate, incluso no solamente institucional, a un debate del Estado, del país. ¿Cómo concebimos al pueblo maya, cómo concebimos al pueblo xinca y cómo concebimos al pueblo garífuna? ¿Cómo se organizan, digamos, verdad? O sea, yo sé que usted me está contestando lo que dice la ley, y así es lo que la ley establece, pero sí tenemos, digamos, un gran vacío profundo cuando ya empezamos a analizar ya a nivel de detalle, que yo sí creería que valdría la pena también a nivel de CONADUR, creo yo, poder llevar a la discusión respecto a estos temas, ¿verdad? Mire, en el artículo 9 dice que las entidades responsables de convocar a representantes de las instituciones o sectores no gubernamentales con el apoyo de las gobernaciones departamentales. Ese es la norma, ¿no? Entonces, podríamos sentarnos a discutir cómo determinamos la representatividad, pero ¿quiénes nos vamos a sentar a decir eso? ¿Ya? Sí, licenciado Eduardo. Digamos, como en estos espacios, lo importante es la convocatoria. Entonces, la convocatoria es general. Entonces, digamos, en Quetzaltenango,
los representantes de los pueblos, o mejor dicho, los pueblos indígenas, porque ahí dice claramente un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habiten en el departamento. Si en ese departamento habitan 3 pueblos indígenas, digamos, entonces ellos tendrían que llegar y cada uno de ellos hacer su propuesta de quién los va a representar. Y en la elección es donde está la legitimidad que va a tener el representante. Entonces yo creo que digamos aquí ningún pueblo podría alegar que no se le está tomando en cuenta porque se le convocó. Por eso es importante la convocatoria, la campaña de socialización. Entonces al llegar, claro, ahí digamos no es tan fácil como la tenemos nosotros en el caso de los trabajadores y de los campesinos, porque aquí pueden haber mucha más participación, 1,000, 2,000, 3,000 gentes, digamos, en cada uno de los pueblos. Pero ese día de la asamblea es donde se va a legitimar quién va a representar al pueblo cachiquel o al pueblo mam. Claro, y el detalle, diputada, es que las asambleas son dirigidas por ellos. O sea, nosotros solo somos facilitadores y observadores para hacer la ratificación, pero en ningún momento tenemos injerencia en esa actividad. Son ellos quienes deciden los mecanismos, las formas, la legitimación de la gente representativa del grupo lingüístico. Entonces yo creo que es muy amplio, es muy general y muy democrático el sistema. ¿Y tienen ustedes alguna coordinación, porque estamos hablando de pueblos indígenas, con alguna institucionalidad de pueblos indígenas para cuando se hacen estos procesos? ¿Por la caracterización que se refiere a pueblos indígenas, algún nivel de coordinación? Ninguna. La Academia de Lenguas Mayas, por ejemplo. Nosotros tenemos, digamos, la Academia de Lenguas Mayas nos acompaña a nosotros como invitados para que nos sirvan como traductores, porque las asambleas se hacen en la lengua original y por lo tanto necesitamos que esté un acompañante de la Academia de Lenguas Mayas para quien está trabajando el acto. ¿Ya? Y como les repetía, que tienen que ser 011, casi siempre con conocimientos de leyes o abogados, para que puedan dar fe de eso y puedan faccionar el acta. Y luego acompañan también la Procuraduría de Derechos Humanos, la Defensoría de la Mujer Indígena y FODIWA. Ellos son quienes acompañan las asambleas en calidad de observadores. Ahora, estas convocatorias que ustedes hacen, ¿sí los trasladan en los idiomas, en las comunidades? Sí, se hacen con la pertinencia de cultura y de idioma en cada uno de los lugares, porque además, según el mandato del 722, tiene que haber constancia de la comunicación que se hizo. Entonces, por lo tanto, se hace en los... ¿Y cómo lo hacen? ¿Nos puede explicar cómo hacen eso en los idiomas? ¿Qué materiales? Los materiales se trabajan con la asesoría de la Academia de Lenguas Mayas en el caso de los grupos mayas. Y no, me refiero a cómo trasladan, digamos, radio, televisión. Radio, televisión, cable. Se hace también la convocatoria, como les decía, por medio de las iglesias, de las organizaciones civiles y de la gobernación. Bueno, a mí me queda un poquito la duda, las traducciones, porque sí hemos visto algunos procesos y no han sido tal cual. Digamos, el traslado de las convocatorias. Claro, pero en ese los es idiomas. el plan que tenemos nosotros. Bueno, Anteriormente ha ese sido es el otra plan manera, que ahora tiene. pero ese es el plan que tenemos nosotros ahora. Ya, sí, porque lo que hemos visto en los años anteriores no se han hecho las convocatorias en los idiomas. Entonces, me parece importante aclarar eso porque eso es lo que en este caso ustedes ya están visualizando y qué bueno, porque así debería ser. O sea, claro. Si vamos a hacer una asamblea donde va a participar el pueblo quechí o pocomchí en las Verapaces, pues máximo allá, que allá sí hablan y escriben su idioma, ¿verdad? Y así tenemos que hacerlo en las diferentes comunidades indígenas. Es que, diputada, si no lo hiciéramos en los idiomas originales, la pertenencia cultural no daría resultados y la constancia nuestra de comunicación que tenemos que tener lista y mostrar la CEGEPLAN y
y a la Secretaría Ejecutiva no tenían validez porque no hicimos una comunicación efectiva, o sea, una convocatoria efectiva. No, pero yo le estoy contando lo que se ha dado. O sea, a mí claro, no me lo han pasó, contado, yo lo he lo que visto pasó, y pasó. hemos sido parte de algunas Claro. asambleas y no se han hecho las convocatorias en los idiomas. Entonces, si usted no sabía, yo se lo digo porque hemos estado en Claro. algunas asambleas de pueblos indígenas y a partir de ahora, pues entonces es lo que usted me está diciendo, Sí. que se van a hacer Claro. y se deben hacer porque, pues, o sea, ahí sí como usted mismo lo dice, ¿cómo vamos a hablar de unas asambleas y elección de pueblos indígenas sin que se haya hecho? Y Claro. pues si se han hecho, pues entonces creo que es lo que tenemos que evitar en lo posible. Bueno, entonces los procesos, ustedes dicen, de igual no tenemos un procedimiento de convocatoria definido, sino más bien es amplio. Pues yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer ahora. Al igual como ya escuchamos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, ahora el Ministerio, en este caso de Cultura y Deportes, tiene que abrirse una convocatoria. A mí todavía me queda mucha duda al respecto de la convocatoria, incluso hasta, miren, de todo esto